Entonces, se observa que los estudios de cultura política, que usan en gran medida instrumentos como encuestas de opinión, miden indicadores de varias dimensiones. Vinculados a valores como que podemos asociar a la democracia como tolerancia, los vinculados a orientaciones generales al sistema democrático, lo que, por ejemplo, la POP llama apoyo al sistema democrático, o evaluaciones respecto de las instituciones o a un conjunto de instituciones democráticas, el ejemplo que hemos visto es el de las elecciones. Entonces, ¿y qué factores estarían asociados a la cultura política democrática en América Latina? ¿Qué factores explicarían los cambios o los niveles de cultura cívica o cultura democrática que podemos observar en América Latina? Y básicamente se señalan dos tipos de variables, aquellas variables que podemos llamar estructurales o vinculadas a la estructura social, es decir, la posición que tienen las personas en la estructura social podría de alguna manera influir en su orientación hacia el sistema democrático, pero también otra variable que influye más a nivel macro es el desempeño de los gobiernos. Continuo desempeño negativo de un gobierno democrático podría erosionar la legitimidad del régimen. Pero es importante distinguir diferentes dimensiones analíticas. Uno es el apoyo a la democracia como régimen, otro es el apoyo o la valoración del desempeño específico del gobierno y otro es el apoyo a alternativas no democráticas. Es decir, las personas pueden tener una evaluación negativa de los políticos o de un gobierno en específico, pero eso no necesariamente erosiona el apoyo a la democracia, puesto que el propio sistema democrático permite el cambio o la recomposición de los gobiernos. El problema es si varios gobiernos sucesivos y diferentes, es decir, si el sistema de partidos o el sistema de representación democrática a lo largo del tiempo no logra satisfacer las demandas de distintos sectores de la ciudadanía y se decepciona continuamente, eso sí podría erosionar el apoyo a la democracia. Y el otro asunto que hay que tomar en cuenta es que no necesariamente un desempeño negativo del gobierno o un declive del apoyo a la democracia implica que las personas van a apoyar alternativas no democráticas de gobierno. Esto nos lleva a ver que la cultura política puede ser concebida también como una variable dependiente, es decir, dependiente de elementos estructurales como de elementos de desempeño de actores políticos y desempeño de instituciones políticas, a la vez que una variable independiente, es decir, una variable que ayuda a explicar el comportamiento político o las actitudes o orientaciones políticas de los ciudadanos. Un ejemplo de la relación entre variables, vamos a llamar estructurales, y la cultura política es estos gráficos del proyecto de la POP, que tienen que ver con los datos de la ronda 2016-2017, y se ve la relación que hay entre variables como el nivel educativo, el ingreso, el lugar de residencia, el género y la edad con los niveles de apoyo a la democracia. Y se observa como en varias partes del mundo se observa algo similar, que los niveles de apoyo a la democracia tienden a ser mayores conforme se incrementa el nivel educativo de las personas, conforme se incrementa el nivel de ingresos. Es algo mayor en zonas urbanas que rurales. No hay tantas diferencias significativas de género, pero también tiende a ser mayor en grupos de edad mayores, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar hasta qué punto las condiciones sociales pueden estar asociadas al apoyo del régimen, es decir, aquellos personas o grupos sociales que tienen mejor posición en la sociedad podrían desarrollar mayores niveles de lealtad a su sistema político, en este caso a los sistemas democráticos. En cambio, aquellos que están en posiciones más vulnerables o que se benefician menos podrían tener actitudes menos claras o menos leales al régimen o probablemente más críticas. Este es otro ejemplo de cómo también es importante separar las dimensiones. Este es un cuadro
de Latinobarómetro, que analiza los resultados desde el 95 al 2018, en una pregunta genérica que se utiliza para medir el apoyo a la democracia. La pregunta es: ¿con cuál de las siguientes frases ustedes estamos de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, o a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Los datos muestran que más o menos desde el 2010 a la fecha, los niveles de acuerdo con la frase "la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno" han venido declinando de manera significativa. Sin embargo, no se observa una variación con los niveles de apoyo a regímenes autoritarios, que se han mantenido bastante estables alrededor del 15 y 16%. Lo que más bien ha subido es lo que podemos llamar las orientaciones apáticas de ciudadanos que sienten que un régimen de gobierno u otro es indiferente para ellos. Es decir, esto puede llevarnos a pensar que un desempeño deficiente de la democracia lo que hace es no necesariamente vuelve a las personas que se orienten hacia alternativas no democráticas, sino más bien los aliena o los hace más diferentes respecto de la política y los aleja de la participación política. Entonces, un declive del apoyo a la democracia no necesariamente puede estar asociado con un incremento de actitudes autoritarias, sino más bien con un incremento de actitudes más bien de alineación, de alejamiento, de autoexclusión política de los ciudadanos. Y acá vemos cómo puede estar relacionado el desempeño de los gobiernos, o en este caso de las economías de los países, con la evaluación del sistema político. Acá se está mostrando el porcentaje de personas que se sienten satisfechas o insatisfechas con el funcionamiento de la democracia en su país. Y también se está mostrando los índices de crecimiento del PBI en la región. Entonces, se observa, sobre todo a partir del año 2010, como un declive importante del ritmo de crecimiento, una disminución de los niveles de crecimiento del PBI, que están asociados con una desaceleración del ciclo de crecimiento de las materias primas. Se ve asociada con un incremento de evaluaciones de satisfacción con el desempeño del régimen. En el caso peruano, hay algunos estudios sobre cultura cívica y sectores populares que se hicieron sobre todo en la década de 1990. En aquella década se planteó la hipótesis de que lo que predominaba en la cultura cívica de los sectores populares peruanos, o de la cultura política de los sectores populares peruanos, era, a diferencia de una cultura cívica, una cultura política que algunos autores como Parodi Tuanoama, así como Murakami, llamaban una cultura política plebiscitaria, es decir, una cultura donde la política y la participación en organizaciones son medios para obtener beneficios materiales del Estado, y donde los líderes sociales y políticos son evaluados en función de su capacidad de obtener y proveer estos beneficios respectivamente. Entonces, una cultura política democrática sería una cultura política más bien pragmática, orientada hacia los resultados más que hacia los procedimientos. El Estado es visto como un proveedor de funciones, sobre todo de funciones en el ámbito social, como colegios, hospitales, vivienda, trabajo, por encima de funciones de provisión de justicia, seguridad y legislación, aunque el tema de seguridad se ha vuelto cada vez más importante en los últimos años. La pertenencia a organizaciones sociales o políticas está motivada por razones más de tipo instrumental que de tipo ideológico o programático, es decir, la gente participa por la expectativa de obtener beneficios de su participación en acceso a bienes públicos. Y la tendencia de esta cultura política plebiscitaria sería la de depositar un apoyo político a líderes que ofrecen mayores esperanzas de proveer los bienes demandados, incluso si no es por mecanismos democráticos. Entonces, lo que predominaría o
en el Perú de la década de los 90, y esto coincide con el fenómeno del fujimorismo, sería una cultura política pragmática que no necesariamente sería, o sea, no es una cultura crítica a la democracia, pero tampoco que desarrolla actitudes de alta lealtad hacia los procedimientos democráticos. Se privilegian más bien los resultados, los fines, más que los medios. Y finalmente hay algunas perspectivas que consideran que para la consolidación de un sistema democrático, más que las actitudes políticas de la ciudadanía en general, lo que importa es la cultura política, las actitudes políticas de las élites sociales. En un trabajo publicado en 1994, Mueller y Seligson sostienen que las actitudes políticas de las élites pueden ser un factor más importante en la consolidación de la democracia que las del público en general. Es decir, el consenso que exista entre las élites respecto del apoyo al sistema democrático sería una variable más importante para el sostenimiento de instituciones democráticas que la cultura cívica de la población. Eduardo Darllán sostiene que en el Perú las élites de derecha e izquierda se comportan como demócratas precarios, es decir, tienen una cultura política que puede ser interpretada de manera instrumental. Su apoyo a la democracia está condicionado por los intereses económicos o políticos que pueden tener en la coyuntura. Si la democracia es funcional a sus intereses, la apoyan, si no, la pueden poner entre paréntesis. Entonces, una cosa que hay que considerar es que el análisis del apoyo de las élites a la democracia, por lo general, adopta un enfoque teórico asociado a lo que llamamos las teorías de la elección racional. Es decir, lo que importa ahí no son cómo se ha socializado las élites en valores o orientaciones democráticas, sino cuáles son los incentivos que a nivel local o internacional puede proveer el sistema o las instituciones para que las élites desarrollen un apego o una lealtad hacia la democracia. La idea es que las élites ayudarán a consolidar la democracia como sistema político en la medida que consideren que la democracia les conviene y es el mejor sistema que garantiza una estabilidad política a largo plazo y es congruente con sus intereses. En esta última diapositiva pueden ver algunas de las referencias bibliográficas que hemos utilizado para esta presentación.